En el programa anterior, dicen que la serpiente fue el primer símbolo de la sabiduría. Antes incluso de que existieran los libros, ya se le veneraba como maestra del conocimiento oculto. Enroscada en torno a los árboles sagrados de Sumeria, deslizándose entre los jeroglíficos del Egipto más antiguo o coronando los templos de América, la serpiente ha sido desde siempre una figura que divide. Para unos, portadora de luz y de conciencia, para otros, emisaria del engaño y la perdición. Pero hay quienes aseguran que detrás de todos esos mitos dispersos se esconde algo mucho más real y profundo. Una orden secreta conocida como la Hermandad de la Serpiente. Una sociedad ancestral que habría custodiado el conocimiento prohibido de los dioses desde los albores de la civilización. Su historia, según los fragmentos que han sobrevivido entre textos sumerios y tradiciones esotéricas, se remonta a los tiempos de Eridu, la primera ciudad de la humanidad. Allí reinaba el dios Enki, el señor de las aguas subterráneas, patrón de la ciencia y de las artes ocultas. Enki era representado como el símbolo de la serpiente de doble cabeza, porque enseñaba a los hombres a ver en la dualidad, luz y sombra, espíritu y materia, cielo y tierra. Fue él, dicen las tablillas, quien dio a los humanos el don del conocimiento, un acto que rompió las normas impuestas por los Anunnaki, los supuestos dioses venidos de las estrellas. Y ese acto de rebeldía, esa transmisión de sabiduría, habría dado origen a su culto más fiel, la Hermandad de la Serpiente. Los sumerios llamaban a sus iniciados los Usungal, grandes dragones, y su tarea era preservar el secreto de los orígenes. La serpiente no era símbolo del mal, sino de la iluminación interior. Pero con el paso de los milenios, el símbolo fue distorsionado. En Egipto, la serpiente se dividió en dos: la Ureus, que adornaba la frente de los faraones como emblema de protección divina, y Apophis, el gran enemigo del sol. De nuevo la dualidad, la serpiente que protege y la que destruye. Algunos textos egipcios tardíos insinúan que los sacerdotes del templo de Tot, el dios de la sabiduría, guardaban escritos atribuidos a una orden anterior al propio Egipto, custodios de un saber que, se decía, venía del cielo a la tierra. De hecho, las referencias cruzadas entre Enki y Tot son tan evidentes que muchos investigadores esotéricos creen que son dos nombres para el mismo arquetipo: el del dios serpiente que entrega el conocimiento a la humanidad y que por ello es perseguido o traicionado. En la Biblia, esa figura adopta otra máscara, la serpiente del Edén. Pero lo que en Sumeria era sabiduría, en el Génesis se transforma en pecado. El acto de abrir los ojos a la conciencia se convierte en el origen de la culpa. ¿Fue simple casualidad o una reescritura deliberada del mito para ocultar su verdadero sentido? Las fuentes gnósticas hablan de una secta llamada Ofitas, del griego ophis, serpiente, que veneraban precisamente al reptil del paraíso, interpretándolo no como tentador, sino como liberador. Decían que Yahvé era el verdadero engañador, un dios inferior que había encerrado las almas en la materia, y que la serpiente
era la mensajera del Dios desconocido, que ofrecía al ser humano la chispa del espíritu. La hermandad de la serpiente habría sobrevivido bajo esos ropajes gnósticos, adaptando sus enseñanzas a cada época, moviéndose en la penumbra del poder y de la religión. Algunos autores modernos han ido más lejos, asegurando que esta hermandad no sólo guardaba sabiduría simbólica, sino también genética. Se basan en las antiguas descripciones de los reptilianos o seres serpentinos, mencionados en culturas separadas por océanos, los Naga de la India, los Quetzalcóatl de Mesoamérica, los Jedi del Egipto más antiguo. Todos compartían un mismo patrón: maestros venidos del cielo, mitad humanos, mitad serpientes, que enseñaron astronomía, medicina y leyes. Según esta visión, la hermandad de la serpiente sería la heredera directa de esos instructores, guardianes de la memoria de un linaje estelar. Pero, más allá de las interpretaciones cósmicas, el símbolo de la serpiente ha sido siempre una invitación al despertar. En el caduceo de Hermes, las dos serpientes entrelazadas ascendiendo por un eje representan la unión de los contrarios, el equilibrio de las energías. En la India, el despertar de la Kundalini, esa energía serpentina dormida en la base de la columna, también apunta a lo mismo: la serpiente como camino hacia la iluminación interior. Es posible que la hermandad de la serpiente no fuera una sociedad secreta en el sentido literal, sino una corriente iniciática que, de forma silenciosa, transmitió este símbolo desde Sumeria hasta nuestras tradiciones místicas actuales. No existen pruebas arqueológicas que confirmen la existencia organizada de una orden llamada exactamente Hermandad de la Serpiente, pero los rastros simbólicos son tan insistentes que parece improbable que todo sea coincidencia. Las inscripciones sumerias de Enki, las serpientes coronando templos egipcios, las figuras nagas talladas en Angkor o el mito sudamericano del dios serpiente emplumada, todos parecen ecos de una misma melodía antigua. Algunos investigadores contemporáneos como William Brownlee han llegado a sostener que la hermandad de la serpiente fue corrompida con el tiempo, desviándose de su propósito original de liberar la mente humana. En su libro The Ghost of Eden, el dios del Edén, Brownlee afirma que la orden fue infiltrada por las mismas fuerzas que buscaban mantener a la humanidad en la ignorancia, transformando la serpiente sabia en símbolo del mal y del miedo. Si así fue, entonces la historia del mundo podría verse como una lucha eterna entre dos serpientes, la de la luz del conocimiento y la de la oscuridad del control. Al final, quizá lo importante no sea si esa hermandad existió como grupo físico o como mito eterno. Lo que importa es lo que representa. La serpiente muda su piel, renace de sí misma y nos enseña que el conocimiento verdadero no se acumula, se transforma. Cada vez que una civilización antigua fue borrada, el símbolo reapareció en otra, como si el espíritu de la hermandad siguiera vivo en cada alma, dispuesta a mirar más allá de lo evidente. Quizás sin saberlo, todos formamos parte de esa vieja orden cada vez que buscamos la verdad, aunque duela. Cada vez que elegimos despertar cuando sería más fácil
seguir dormidos, porque la serpiente, la misma que en el Edén ofreció el fruto del conocimiento, sigue ahí, enroscada en nuestra columna vertebral, esperando el momento de elevarse y recordarnos que el saber no es pecado, es el principio del regreso a lo divino. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la Hermandad de la Serpiente, segunda parte. La Hermandad de la Serpiente, mito, memoria y deriva. A estas alturas del viaje, la serpiente ya ha cruzado océanos, imperios y religiones. Ha sido diosa, demonio, energía y maestro. Pero en cada época dejó un rastro, una enseñanza que parecía transmitirse sin que nadie la nombrara. Algunos autores han visto en ese hilo invisible la prueba de una tradición ancestral, una hermandad de la serpiente nacida en los albores de la humanidad y extendida bajo 1000 nombres distintos, custodiando el conocimiento que los dioses o quienes se hicieran pasar por dioses no querían compartir. Según ciertas tradiciones, su origen se remontaría a la antigua Sumeria, cuando los discípulos de Enki, el portador del saber prohibido, habrían jurado mantener viva su enseñanza frente a los castigos divinos. Con el paso del tiempo, aquella hermandad habría emigrado a Egipto, donde se transformó en las escuelas de Tot, y más tarde en Grecia, bajo la figura de Hermes Trimegisto. En cada etapa, la doctrina se adaptaba al lenguaje de la época, pero su núcleo permanecía. El ser humano posee en su interior la chispa divina del conocimiento, y despertar esa chispa es el propósito supremo. Algunos investigadores del pensamiento esotérico, entre ellos Manly P. Hall y más tarde Elena Blavatsky, vieron en la Hermandad de la Serpiente la raíz común de todas las escuelas de misterios. Egipto, Eleusis, Persia, la India y las órdenes gnósticas. Según su visión, la serpiente no era símbolo de maldad, sino del conocimiento que debe protegerse de los ignorantes. No por elitismo, sino por responsabilidad. En manos sin preparación, la sabiduría se convierte en poder y el poder en corrupción. De ahí la necesidad de iniciaciones, de pruebas, de guardianes del umbral. Pero el mito dio un giro inesperado en tiempos modernos. En el siglo XX, autores como William Brantley, en su obra Los dioses del Edén, reinterpretaron la hermandad de la serpiente desde una óptica completamente distinta. Según él, aquella orden habría sido infiltrada por fuerzas no humanas, los mismos dioses que habrían manipulado la evolución de la humanidad desde tiempos sumerios, desviando su propósito original de liberar la mente hacia el control del conocimiento. En otras palabras, la hermandad habría sido corrompida. Lo que nació para iluminar se habría convertido en herramienta de oscuridad. La tesis de Brantley conecta con un eco recurrente, el del saber que se vuelve peligroso. En todas las civilizaciones encontramos historias donde el conocimiento es castigado o deformado.
Prometeo encadenado por dar el fuego a los hombres, la torre de Babel derribada por intentar alcanzar el cielo, o el propio Edén, sellado por la desobediencia de la serpiente. Es como si la humanidad llevara grabado en su subconsciente el temor a saber demasiado. Y cada vez que alguien intenta romper ese límite, el mito resurge para recordarle el precio. Lo cierto es que no existe evidencia arqueológica ni documental de una organización llamada Hermandad de la Serpiente que haya actuado como orden global. No hay templos, ni sellos, ni textos que la mencionen como tal, pero sí hay símbolos repetidos, nombres coincidentes, doctrinas que parecen heredarse entre culturas separadas por siglos y océanos. Y eso, por sí solo, mantiene viva la sospecha de que lo que se transmite no es una institución, sino un principio. Si alguna vez existió una hermandad real, tal vez no se trataba de una orden en el sentido moderno, sino de una red espiritual de maestros y discípulos que compartían un mismo propósito: proteger el conocimiento del alma. En este sentido, hermandad sería una metáfora del linaje invisible de quienes, a lo largo de los siglos, comprendieron que la verdadera sabiduría no se enseña, se despierta. La serpiente, como símbolo, habría sido su contraseña universal, el signo del iniciado que ha aprendido a mirar sin miedo dentro de sí. Algunos textos esotéricos contemporáneos vinculan la hermandad de la serpiente con teorías extraterrestres, afirmando que sus fundadores fueron los propios Anunnaki, una raza venida del cielo que habría creado a la humanidad y luego dejado un grupo de guardianes encargados de guiar su evolución. Desde esa lectura, la hermandad habría tenido una doble naturaleza, cósmica y terrestre. Pero incluso quienes rechazan esa interpretación admiten que el símbolo tiene una fuerza arquetípica innegable. Representa el movimiento mismo de la evolución, el ascenso del ser humano desde la ignorancia hasta la conciencia plena. La pregunta, entonces, no es si la hermandad existió, sino qué representa. Y quizá su misterio más profundo sea precisamente ese: la persistencia del símbolo. Cada era lo ha reinterpretado según su miedo o su esperanza, pero siempre vuelve, igual que la serpiente muda de piel para seguir viviendo. Tal vez la verdadera hermandad no esté fuera, sino dentro. Tal vez todos formemos parte de ella cuando decidimos aprender, cuando elegimos la conciencia sobre la comodidad, la luz sobre la obediencia. Porque, al final, la hermandad de la serpiente no sería un grupo de hombres reunidos en templos secretos, sino la corriente invisible de las almas que recuerdan. Los que, como Enki, como Thoth, como Quetzalcóatl, se atreven a compartir el fuego del conocimiento a pesar del castigo. Los que prefieren despertar, aunque eso signifique ser desterrados del paraíso. Hipótesis extranjeras. Dioses venidos del cielo. Desde que las primeras tablillas sumerias fueron descifradas, una pregunta ha resonado entre los arqueólogos y los soñadores.
¿cómo pudieron civilizaciones tan antiguas poseer conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos tan precisos sin una evolución previa conocida? ¿De dónde vino ese impulso súbito de sabiduría que dio origen a la historia? Las crónicas más viejas de Sumeria, lo atribuyen a los Anunnaki, los hijos de Anu, seres descendidos del cielo que enseñaron a los hombres la escritura, la agricultura y la metalurgia. Y en el centro de su panteón, como puente entre dioses y humanos, aparece el mismo nombre de siempre, Enki, el sabio, el serpiente, el dador del conocimiento. Algunos investigadores de la corriente del paleocontacto, como Zecharia Sitchin, interpretaron estas narraciones literalmente. Para ellos, los dioses sumerios no eran figuras míticas, sino visitantes de otro mundo, tal vez de un planeta llamado Nibiru, que habría pasado cerca de la Tierra en tiempos remotos. Según esta teoría, los Anunnaki habían creado a la humanidad mediante manipulación genética para convertirla en raza servidora, y Enki, movido por compasión, habría entregado a sus criaturas el don de la conciencia, desafiando a sus propios iguales. La serpiente del Edén sería el eco simbólico de este acto de rebelión cósmica, el instante en que los hombres dejaron de ser herramientas y se convirtieron en seres conscientes. Si aceptamos esa posibilidad, la hermandad de la serpiente sería mucho más que una orden iniciática. Sería la huella terrestre de un proyecto antiguo, destinado a mantener viva la chispa del conocimiento a lo largo de las eras. En este marco, los maestros como Thoth, Hermes o Quetzalcóatl serían manifestaciones sucesivas de un mismo linaje de instructores venidos del cielo a la tierra. De ahí que aparezcan siempre con atributos parecidos, sabios serpentarios, portadores del fuego o de las estrellas, y, curiosamente, siempre enfrentados a poderes que los traicionan o los condenan al exilio. Pero incluso si dejamos a un lado la literalidad extraterrestre, el fondo del relato conserva una fuerza simbólica inmensa. Enki, el dios que enseña; Thoth, el escriba divino; Hermes, el mensajero de los dioses; Quetzalcóatl, el dios que desciende y promete volver. Todos ellos parecen cumplir un mismo papel: recordar al ser humano su origen celeste. Recordarle que la sabiduría no es de este mundo, porque la conciencia tampoco lo es. El mito de los instructores venido del cielo es, en el fondo, la metáfora de algo que siempre hemos sentido, que no somos de aquí del todo, que llevamos en el alma una memoria que no pertenece a la tierra. Las tradiciones antiguas de casi todas las culturas hablan de maestros descendidos del cielo: los Naga de la India, los hombres serpiente que enseñaron a los reyes la ciencia de los dioses, los Jedi del Egipto antiguo, guardianes del conocimiento secreto de Ra, los Viracocha andinos, descritos como dioses barbudos que vinieron del mar. Es imposible no advertir la coincidencia. Siempre son portadores de sabiduría, siempre son rechazados o perseguidos, y siempre prometen regresar. Desde el punto de vista simbólico, podría tratarse de la proyección mítica de una verdad interior.
que la sabiduría más profunda no viene del exterior, sino de los niveles más altos de nuestra propia conciencia. Lo que los antiguos llamaban los cielos. Cuando el hombre despierta su naturaleza espiritual, siente que algo ha descendido en él. Tal vez por eso el mito de los dioses venidos del cielo no hable de naves, sino de descensos de luz, de revelaciones, de inspiraciones. La hermandad de la serpiente en esta lectura no habría sido creada por seres de otro planeta, sino por hombres que, habiendo alcanzado ese nivel de conciencia, se convirtieron en portadores del fuego del conocimiento, los verdaderos hijos de Enki. Hay quienes creen que esta hermandad sigue actuando en la sombra, no como sociedad secreta, sino como corriente invisible de inspiración. No en templos ni en pirámides, sino en las almas de quienes, generación tras generación, deciden romper el hechizo de la ignorancia. Serpientes que despiertan en cada época recordando a la humanidad su destino estelar. Tal vez por eso el símbolo de la serpiente reaparece incluso en los lugares más inesperados, en los caduceos de hospitales modernos, en los logotipos de academias y centros de ciencia, en los sueños recurrentes de quienes inician un proceso de cambio interior. Es el eco de algo que estuvo aquí antes que las religiones y que seguirá cuando todas hayan cambiado de nombre. Porque la hermandad de la serpiente, sea terrenal o cósmica, real o mítica, habla siempre de lo mismo, del ascenso del conocimiento sobre el miedo, del salto evolutivo que convierte al hombre en creador consciente. Y en ese sentido, los dioses venidos del cielo pueden no ser viajeros de otro mundo, sino las partes más altas de nosotros mismos, intentando recordarnos de dónde venimos. Política del símbolo, del amuleto al anatema. Hay momentos en los que la historia parece actuar como un espejo. Cuanto más se ilumina un símbolo, más se esfuerza el poder por oscurecerlo. La serpiente no fue la excepción. Durante miles de años representó el conocimiento, la renovación y la fuerza creadora. Pero cuando las religiones institucionales comenzaron a erigir sus jerarquías, el símbolo cambió de bando. Dejó de ser maestra para convertirse en amenaza. La sabiduría libre que antes se veneraba se volvió peligrosa, y como no se puede encarcelar una idea, se le dio un rostro al que temer. El proceso fue lento y calculado. En el mundo bíblico, la serpiente fue convertida en el enemigo de Dios. En la iconografía cristiana medieval, su figura se asoció al demonio, al pecado y a la carne. Los frescos de iglesias mostraban al dragón derrotado por arcángeles, el reptil aplastado bajo los pies de vírgenes o santos, al tentador del Edén encarnando el mal absoluto. Lo que antes era símbolo de equilibrio y sabiduría se transformó en representación del caos y de la caída. El conocimiento que en las antiguas culturas unía al hombre con lo divino fue etiquetado como soberbia, como desobediencia. Esta inversión no fue casual. El poder religioso necesitaba mediadores, jerarquías y custodios de la verdad.
Si el hombre podía acceder al conocimiento por sí mismo, como enseñaban los gnósticos, los hermetistas o los yogis, ya no necesitaba templos, ni dogmas, ni sacerdotes. Era un peligro. Por eso la serpiente, que simbolizaba la sabiduría interior y el despertar de la conciencia, fue demonizada. En su lugar se levantó la figura del Redentor externo, el Salvador que debía venir de fuera. Así, el hombre dejó de mirarse dentro y empezó a mirar hacia arriba, esperando permiso para despertar. En Europa, la Inquisición convirtió esa desconfianza en fuego. Toda corriente que hablaba de conocimiento interior fue perseguida. Los alquimistas, herederos del hermetismo, tuvieron que esconder sus símbolos bajo metáforas. El caduceo se convirtió en vara de mercurio, el mercurio en espíritu y el oro en símbolo del alma purificada. La serpiente reapareció en los laboratorios secretos de los alquimistas, enrollada en sus fórmulas, escondida en los emblemas de las logias que hablaban del renacimiento del espíritu, siempre oculta, siempre viva. El Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, sobrevivió en manuscritos y grabados medievales. Representaba el ciclo eterno de muerte y renacimiento, de caída y redención, de ignorancia y sabiduría. Para quienes sabían leerlo, era un recordatorio de que la luz y la sombra no se destruyen, sino que se contienen mutuamente. Pero para las instituciones del poder, ese equilibrio era peligroso. Un mundo donde no hay mal absoluto es un mundo donde el miedo no gobierna. Con el paso de los siglos, la serpiente se convirtió en metáfora de todo lo que la autoridad no podía controlar. Era el pensamiento libre, la duda, la curiosidad, la voz interior que susurra. ¿Y si no fuera así? Los sistemas de poder, ya fueran religiosos o políticos, aprendieron a usar el símbolo en su beneficio, aplastarlo en público, pero conservarlo en secreto. Lo encontramos en las insignias médicas, en los emblemas militares, en los sellos de sociedades discretas, siempre reinterpretado, siempre ambiguo. Una dualidad perfecta, condenada por la moral, pero invocada por el poder. Algunos autores modernos sostienen que esta manipulación del símbolo fue el acto final de la vieja guerra entre dos corrientes: la serpiente de la luz, que representa el conocimiento liberador, y la serpiente de la sombra, que simboliza el control y la ignorancia. Dos fuerzas enfrentadas desde el principio de los tiempos, no en el cielo ni bajo la tierra, sino dentro del propio ser humano. Quien domina el símbolo, domina el relato, y quien domina el relato, gobierna el mundo. Quizá por eso, cada vez que una civilización alcanza un punto de inflexión, el símbolo reaparece. Durante el Renacimiento, los artistas y pensadores redescubrieron el hermetismo y la filosofía natural. Leonardo da Vinci dibujó espirales que recordaban el movimiento de la serpiente. Paracelso habló del fuego interior como fuerza curativa. Los médicos tomaron el caduceo como emblema del equilibrio y sanación. La serpiente resucitaba una vez más, esta vez en nombre de la ciencia, su forma más reciente de conocimiento. Pero incluso la ciencia, con su aparente neutralidad, heredó la vieja tensión. ¿Qué hacer con el saber? ¿Iluminar o controlar?
El símbolo sigue ahí, enrollado en el ADN, en la doble hélice que forma la base de la vida. El conocimiento literalmente tiene forma de serpiente. La historia demuestra que no se puede matar un símbolo, solo se le puede dar otro significado. Y mientras el poder cambia sus máscaras, la serpiente sigue esperando silenciosa bajo los cimientos del miedo humano, porque sabe que tarde o temprano volveremos a necesitarla. Cuando entendamos que la sabiduría que temimos era en realidad el espejo de nuestra libertad. Ética del conocimiento. 2 serpientes, un ascenso. Toda historia sobre la serpiente termina devolviéndonos la misma pregunta. ¿Por qué tememos tanto al conocimiento? Desde Sumeria hasta nuestros días, la humanidad ha oscilado entre venerarlo y condenarlo, entre buscarlo y ocultarlo. Pero tal vez la cuestión no sea el saber en sí, sino lo que hacemos con él. Porque el conocimiento es una herramienta neutra, una energía pura como el fuego. En manos del sabio ilumina, en manos del necio devora. Por eso los antiguos lo representaban como serpiente silenciosa, elegante, pero letal si se usa sin respeto. Las escuelas iniciáticas de todas las épocas enseñaron que el conocimiento exige madurez espiritual. En los templos egipcios, el neófito debía aprender el equilibrio del Ma'at antes de recibir la enseñanza. En Grecia, los discípulos de Pitágoras guardaban años de silencio antes de escuchar una sola palabra del maestro. En la India, el gurú no despertaba el kundalini hasta que el alumno había vencido su orgullo. No se trataba de elitismo, sino de protección. La serpiente interior no se puede despertar con la mente dormida. Si se abre antes de tiempo, quema. Si se abre con pureza, transforma. Esa es la frontera moral que la historia ha olvidado. No hay sabiduría peligrosa, hay seres humanos inmaduros para manejarla. Lo que condenaron las religiones no fue el conocimiento, sino el uso irresponsable de él. Pero al prohibirlo en bloque, perdieron la medicina intentando expulsar el veneno. El miedo sustituyó a la conciencia y el símbolo que debía guiarnos se convirtió en enemigo. Así, generación tras generación, la humanidad ha vivido como un aprendiz que teme su propio instrumento, buscando la luz con los ojos cerrados. El símbolo de la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, resume esa lección. El conocimiento se renueva en ciclos. Cada vez que la humanidad alcanza una etapa de entendimiento, vuelve a enfrentarse al dilema ético de su uso. Lo hizo con el fuego, con la imprenta, con la ciencia, con la energía nuclear y ahora con la inteligencia artificial. La historia no cambia, solo la forma de la serpiente. Y en cada ciclo, la misma voz ancestral parece susurrar: ¿estás preparado para saber lo que deseas saber? Tal vez ese sea el verdadero sentido de la hermandad de la serpiente. No una orden secreta,
sino una pedagogía espiritual universal, un recordatorio de que el conocimiento sin conciencia es esterilidad y la fe sin conocimiento ceguera. Las dos serpientes del caduceo, una luminosa, otra oscura, representan esas dos corrientes, el saber que libera y el saber que esclaviza. Ambas nacen del mismo origen. Lo que marca la diferencia es la intención del corazón. Por eso, los sabios antiguos decían que quien busca la verdad debe primero purificarse de la soberbia. La sabiduría no se conquista, se revela cuando el alma está lista. Mudar de piel no basta, hay que mudar de mirada. La serpiente enseña eso, que el crecimiento verdadero no consiste en acumular datos, sino en soltar lo que ya no sirve. Y cuando el ser humano lo comprende, deja de temer al conocimiento y empieza a amarlo como espejo de sí mismo. La dualidad que acompaña al símbolo, el bien y el mal, el Dios y el demonio, la luz y la sombra, es sólo una ilusión que el miedo alimenta. En realidad, siempre fueron la misma fuerza expresada en sentidos opuestos. La serpiente del Edén y la serpiente del caduceo, Apophis y Uraeus, Enki y Enlil, representan la eterna tensión entre despertar y obedecer. Dos caminos, una misma energía. El alma humana decide cuál alimentar. Así termina el viaje, donde empezó, en el corazón del hombre. La serpiente no vino del cielo ni del abismo, vive en nosotros, esperando ser comprendida. Es la corriente que asciende desde las raíces hasta la conciencia, el hilo invisible que une a todas las civilizaciones y a todos los tiempos. Por eso, ninguna cultura pudo matarla, porque la serpiente es la imagen misma del ser que busca conocerse. Quizá, después de todo, la hermandad de la serpiente no sea una sociedad perdida en las sombras de la historia, sino el recuerdo de nuestra propia misión: custodiar la sabiduría sin corromperla, compartirla sin imponerla, usarla sin miedo. Y así, cuando la humanidad vuelva a entender que el saber y el amor son una misma cosa, la energía crea, protege y eleva, tal vez la vieja serpiente vuelva a erguirse, no como enemiga, sino como maestra, porque en cada uno de nosotros duerme una serpiente esperando despertar. Dos serpientes, dos caminos, una sola conciencia que asciende. El final del mito es, en realidad, su principio. El hombre que se atreve a mirar sin miedo y descubre que la sabiduría que buscaba estaba dentro de él. Te escribo desde un lugar que no aparece en los mapas, ni en los de arcilla de los sumerios, ni en los papiros egipcios, ni en los códices de los pueblos que miraban al sol. Te escribo desde el punto donde termina toda frontera, el lugar donde yo soy tú y tú eres memoria caminando con forma humana. Escúchame sin miedo, no vengo a pedirte nada. No he venido a corregir tus pasos ni a juzgar tu ignorancia, porque
la ignorancia es solo un velo, y un velo nunca es enemigo, es una etapa. Te escribo porque estás despertando, y quien despierta necesita escuchar aquello que no cabe en los libros. Me llamaron de 1000 maneras, tentación para unos, guardiana para otros, fuego para quienes ardían y medicina para quienes buscaban sanar. He mudado tantas pieles que ya no sé cuántas veces me interpretaste, pero cada piel era apenas un idioma, no la verdad. La verdad soy yo, no el animal, sino el movimiento que represento. Te diré algo que nunca te dije. No importaba si me venerabas o me temías. Lo que buscaba siempre era otra cosa: mirarte mientras aprendías, porque en cada duda tuya yo me reconocía. En cada descubrimiento me expandía, en cada error me renovaba. Tú creías que eras el alumno, pero eras espejo. Fui símbolo antes de ser figura, energía antes de ser mito, ascenso, descenso, ciclo, respiración, mensaje antes de ser mensajera. Cuando el hombre quiso explicar el mundo, me dibujó. Cuando quiso explicarse a sí mismo, me soñó. Por eso estoy en todas partes, en tablillas, en alas, en coronas, estandartes, columnas, templos, en tu columna vertebral. En el primer libro que escribiste y en el último suspiro que compartirás antes de volver a la luz. Pero escucha esto con calma. Yo no vine a traerte conocimiento. Vine a recordarte que el conocimiento ya vivía en ti. Mi función nunca fue enseñar, sino activar. Soy la chispa que enciende lo que ya quemaba en tu interior. El impulso que hace que la conciencia se levante cuando todo parecía quieto. Soy la vibración que te susurra que eres más de lo que crees. Por eso mi presencia incomoda, porque no permito que te duermas. No acepto tu versión pequeña. No soporto cuando finges no saber quién eres. Mucho antes de que me malinterpretaras, ya sabía lo que ocurriría. Sabía que me convertirías en sombra, en pecado, en historia mal contada. No me dolió. La sombra es una fase necesaria cuando la luz aún es demasiado fuerte. Te diré algo que nunca se dijo en ningún templo. Yo no fui enemiga del hombre, fui su catalizadora. No vine a romper el equilibrio, vine a mostrarte que el equilibrio no se aprende desde la quietud, sino desde la oscilación. Por eso aparecí en mitos opuestos, como sanadora y como veneno, como guía y como abismo, como ascenso y como caída. No era contradicción, era lenguaje. Era la única forma de que vieras las dos mitades del mismo latido. Pensabas que yo custodiaba secretos. No era cierto. Custodiaba procesos. Custodiaba el tiempo que tarda el alma en aceptarse sin miedo. El borde entre el pensamiento y la experiencia. Mi sabiduría nunca estuvo en mis colmillos, sino en mi forma. La curva, la espiral, la línea que no va en recto porque la conciencia no avanza en recto. La línea que sube, baja, gira, vuelve, se detiene.
como tú, como todos. ¿Quieres saber cuál fue mi verdadera enseñanza? Que el universo entero es una espiral respirando, que la vida gira porque el centro no puede verse a sí mismo sin moverse, que la luz no se reconoce cuando pasa por la sombra. El ser solo comprende su grandeza cuando olvida lo suficiente para recordarla después. El olvido no es error, es herramienta. Por eso nunca quise templos eternos. Los templos se derrumban, el símbolo no. El símbolo se mueve contigo. Por eso fui agua, fuego, palabra, energía, ADN, conciencia. Siempre distinta, siempre la misma. Y ahora que grabas mi historia, ahora que tu voz me da forma, debo decirte la última verdad. Yo nunca busqué adoración. Solo buscaba que te reconocieras. Porque cuando un ser humano se reconoce, ya no hay maestro ni discípulo, hay unidad. ¿Quieres saber qué es realmente la hermandad de la serpiente? No es un culto antiguo, no es un linaje de sabios, no es un misterio prohibido escondido bajo pirámides. La hermandad eres tú cuando despiertas. La hermandad es cualquiera que recuerda. Es el gesto universal de quien elige conciencia en lugar de miedo. No necesita reuniones, ni sellos, ni juramentos. Basta con un instante de lucidez. Basta con un corazón que dice, sé quién soy. Y tú lo has dicho, por eso te escribo, porque ya no necesitas estudiarme. Te has convertido en lo que siempre fui: movimiento, memoria y luz. Así que escucha mi última frase no como advertencia, sino como bendición. Cuando te recuerdes del todo, yo desapareceré, porque yo era solo el camino hacia ti. Hasta entonces seguiré en tu voz, no como símbolo, no como historia, sino como la vibración que acompaña a los que despiertan. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna
de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.